acá lo que vamos a hacer hoy es comenzar con el concepto de plano inclinado. Para eso, previamente, vamos a ver qué aparece en este dibujo. Tenemos una caja que está sobre una superficie que forma un ángulo alfa, ¿sí? Después vamos a tener el valor del ángulo, con la horizontal. Bien, se le aplica una fuerza en forma paralela a la superficie de apoyo hacia arriba, por lo tanto esa caja aparentemente va a ascender. Lo que nosotros vamos a hacer en este dibujo es ver primero cuáles son todas aquellas fuerzas que aparecen en esta caja. En un principio tenemos la fuerza F, ¿sí? Acá no aparece el rozamiento, así que por ahora no lo vamos a poner. Y como es un cuerpo, todos los cuerpos tienen una fuerza que llamamos peso. El peso siempre vertical hacia abajo, ¿sí? El peso. Si nosotros pasamos este dibujo o este esquema de la situación problemática a un diagrama de cuerpo libre, lo que vamos a hacer primero es que el eje de las X coincida con la superficie de apoyo por la cual se mueve ese cuerpo. En este caso es este plano, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es a nuestro eje X e Y, a nuestro eje de coordenadas, lo vamos a rotar para que el eje de las X coincida con la superficie de apoyo, por un lado. Y por el otro, que el eje positivo coincida con el movimiento de ese cuerpo. Entonces los positivos van a ser hacia arriba, es una convención que tomo yo, y los Y positivos para arriba en este sentido. Bien, ahí tenemos el eje de coordenadas para hacer el diagrama de cuerpo libre. Bien. ¿Qué fuerzas aparecen en este esquema? Bueno, la fuerza F, ¿sí? Que la voy a dibujar sobre el eje de las X. Bien, positiva. Le ponemos F. La hice en verde. Va a aparecer, este cuerpo está sobre una superficie apoyada, entonces va a aparecer una fuerza que llamamos fuerza de rozamiento, fuerza normal. La fuerza normal es una fuerza que hace la superficie de apoyo sobre ese cuerpo. Habíamos dicho en algún momento que esa fuerza era perpendicular a la superficie de apoyo. Entonces, si nuestra superficie de apoyo es esta, una fuerza perpendicular va a ser una fuerza que haga este movimiento hacia allá, ¿sí? Es perpendicular a la superficie de apoyo. Entonces, acá vamos a tener la fuerza normal sobre el eje de la Y. ¿Bien? Ok. Aparentemente tenemos estas dos fuerzas y el peso que nos faltaba, ¿bien? El peso dijimos vertical hacia abajo, entonces lo que vamos a hacer es el peso en forma vertical hacia abajo. Lo que vemos acá, que este peso no está ni en el eje de las X ni en el eje de las Y, ¿ok? Entonces ahora es donde aparece el concepto de descomposición de una fuerza. Cuando yo hablo de descomponer una fuerza, lo que estoy planteando es armar un paralelogramo, ¿sí? Para ello me voy a mover en forma desde la punta del vector, ¿sí? Me voy a mover en forma paralela al eje de las X, ¿sí? O sea, de esta forma, hasta llegar a cortar el eje de las Y, que es este, ¿bien? Cuando corté el eje de las Y, ahí voy a tener la componente del peso que va a estar sobre el eje de las Y. Y lo mismo vamos a hacer ahora, pero sobre el eje de las X. Entonces, ahora me voy a mover en forma paralela al eje de las Y, ¿bien? Hasta cortar el eje de las X. Entonces ahí, sobre el eje de las X, voy a tener la componente del peso que está sobre el eje de las X. Acá aparece un ángulo alfa. Este ángulo alfa, que está acá, ¿sí? Es un ángulo que estaría comprendido entre el eje de las X, decíamos, y una horizontal, ¿sí? Entonces, es un ángulo que estaría de alguna forma acá, ¿bien? Si yo veo, esto sería una diagonal, ¿sí? Acá formé un triángulo rectángulo, acá tengo el triángulo rectángulo. Este triángulo que me quedó formado entre esta diagonal y estos dos catetos, lo vuelvo a encontrar acá. Son triángulos que se llaman triángulos semejantes. ¿Bien?
El ángulo recto lo estoy encontrando acá. ¿Bien? ¿Lo ven? Y la diagonal, que en este triángulo era esta X que tengo acá, esa diagonal va a ser mi peso. Entonces, si este ángulo alfa está entre la diagonal y la horizontal, ¿bien? Ese ángulo alfa va a ser el que encuentre de este lado. ¿Bien? Ahí me quedó como un ro. Vamos a hacer al revés. Ahí, alfa. Bien, es importante encontrar cuál es ese ángulo alfa. Siempre va a ser, para nosotros, utilizando esta nomenclatura, entre el peso y la descomposición de ese peso en el eje de la Y. Ahí vamos a encontrar el ángulo alfa. ¿Qué va a pasar? Si yo planteo ese ángulo alfa, ahora vamos a pensar que tenemos dos catetos, ¿sí? Acá me había quedado un triángulo rectángulo en donde este peso en Y, con respecto a ese ángulo alfa y a este peso, es un cateto adyacente, este peso en Y. Lo voy a poner acá como entre paréntesis para que después lo podamos ver, ¿sí? Es un cateto adyacente. Por lo tanto, el que está en azul, que es el peso en X, va a pasar a ser un opuesto. ¿Por qué opuesto? Porque si está acá, ¿bien? Esta distancia que tengo acá es la misma que tengo acá en el eje del peso en X. Entonces, este pasó a ser opuesto. ¿Por qué aclaro esto? Porque ahora aparece algún concepto de trigonometría que ya hemos visto en algún momento, que es, ¿se acuerdan que vimos SOR, CAR, TOA, que significa que el seno de un ángulo es el opuesto sobre la hipotenusa, que el coseno de un ángulo es el adyacente sobre la hipotenusa y que la tangente es el opuesto sobre el adyacente? Entonces, si yo pienso acá, en este triángulo que me quedó, en ese triángulo rectángulo, me aparece la hipotenusa, que va a ser el peso, ¿sí? El peso en Y, que va a ser mi cateto adyacente, y el ángulo, por supuesto. Entonces ahora busco para estas dos relaciones entre el peso y el peso en Y, cuál sería la función trigonométrica que me sirva. El peso en Y adyacente y el peso P hipotenusa. Entonces va a ser coseno. Entonces el coseno del ángulo, que dijimos que era el cateto adyacente sobre la hipotenusa, ahora va a pasar a ser el coseno del ángulo igual. ¿A quién llamamos adyacente? A lo que tenemos ahí que dice peso en Y. ¿Bien? ¿Y a qué llamamos hipotenusa? A la diagonal que encontramos ahí, que es nuestro peso. Si yo necesito calcular cuánto vale este peso en Y, lo que voy a hacer es este peso P, que lo vamos a poder calcular si tenemos la masa, pasarlo para el otro lado multiplicando y ahí despejamos entonces el peso en Y. Yo esto lo paso para allá multiplicando al coseno del ángulo, que va a ser un dato, ¿sí? Y ahí tenemos para calcular cuánto vale el peso en Y. Lo mismo voy a pensar ahora con el otro cateto, que es el azul, que es el que llamamos peso en X, que es el cateto opuesto, ¿sí? El cateto opuesto y la hipotenusa ahora están relacionados a través del seno. Entonces, si ponemos seno del ángulo, es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. ¿A quién llamamos entonces cateto opuesto? Al cateto opuesto llamamos al azul, que era el peso en X, ¿bien? ¿Y a quién llamamos hipotenusa? Bueno, como es el mismo triángulo, la hipotenusa va a seguir siendo la misma, que es el peso P. La hipotenusa, el peso P. De acá, entonces, lo mismo. Este peso, que va a ser un dato, lo vamos a poder calcular, y está dividiendo de este lado, pasa multiplicando para el otro lado, entonces de acá sacamos que el seno de alfa por el peso es igual al peso en X. ¿Qué pasa? Nosotros necesitamos tener estos dos pesos, tanto el de Y como el X, porque si nosotros vemos el diagrama, ya ahora, cuando pensemos en la sumatoria de fuerzas en Y, en donde antes la normal era igual al peso, ya acá podemos ver que eso no sucede, porque en este diagrama la normal ahora va en contra, pero del peso en Y. Entonces, por eso necesitamos calcular este valor del peso en Y. Y si vemos en el eje de las X, ¿bien? Esta fuerza verde, que va para el lado de los positivos, se le va a restar a esa fuerza verde, se le va a restar otra fuerza que va en contra, que es la azul, que es el peso en X. Entonces necesitamos descomponer, ¿sí?,
estos dos pesos. Entonces, lo que hicimos acá, tanto en el diagrama de cuerpo libre como en la parte de trigonometría, es calcular esos dos valores. ¿Qué quiere decir? Que el peso está compuesto por estas dos partes de peso, en X y peso en Y. Pero si pensamos un poquito más en matemática, vemos que si esto es una diagonal y esto es un triángulo rectángulo, cuando nosotros querramos componer nuevamente estos dos pesos, no los puedo sumar directamente. Porque este peso P, ¿sí? El que yo puse en rosa, va a ser igual a la sumatoria del peso en X y en Y, pero a través del concepto de Pitágoras, ¿sí? Entonces, el peso en X al cuadrado más el peso en Y al cuadrado va a ser igual al peso P al cuadrado, y esta podemos pasarla para el otro lado como raíz directamente. Y si nosotros sumamos esas componentes del eje X y del eje Y, las elevamos al cuadrado y después las sumamos y le aplicamos la raíz cuadrada, o sea, aplicamos Pitágoras, volvemos a componer el peso P. ¿Bien?